Padre, en el nombre de Jesús, venimos a ti, Señor amado, dándote gracias porque eres bueno. Alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre porque es grande tu misericordia. Te damos a ti, Señor amado, la honra y la gloria, Padre, por la bendición que nos has dado en este día de poder estar aquí en tu casa. Yo pido, Señor, bendigas esta reunión y bendigas a cada uno de mis hermanos que ya estamos presentes. Pido, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, que bendigas nuestras vidas de manera especial, desde el comienzo hasta el final. Pido por los hermanos que van a estar enseñando hoy tu palabra. Guíalos, mi Dios, y ayúdalos para que ellos puedan enseñarnos tu palabra en esta noche. Y gracias te damos, Dios mío, porque eres bueno. Lo pedimos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a quien damos gracias. Amén y amén. Vamos a escuchar, amados hermanos, un canto, y vamos a cantar juntos con este canto. El gozo que tengo yo, amén. Y así pueden ustedes pasar por su ofrenda, si traen ofrenda. Acuérdense que ya estamos en la casa de Dios, y cuando uno llega a la casa de Dios, trae ofrenda. No sé si ustedes trajeron, amén. Pero si no trajeron, no se preocupen. Dios no les está también forzando, ni menos nosotros, para que usted pueda darle al Señor. Cantamos. Aleluya. Más volumen, por favor. Gloria a Dios. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio. Como no me lo dio, no me lo puede quitar. Como no me lo dio, no me lo puede quitar. Amén. El gozo que tengo yo, aleluya. Para que le escuche el hermano José allá donde está. Aleluya. Para que le dé celo. Bendito Dios. Y a veces sí se anima. Amén. Si empezamos a adorar, hablaremos de las lenguas. Elías oró y el fuego cayó. Oró Josué. Hermano, échales un vistazo a los hermanos adorando al Señor con la cámara. Oró Josué y el sol se paró. Y el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Y el mundo no me lo dio. Como no me lo dio, no me lo puede quitar. Como no me lo dio, no me lo puede quitar. Y el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio. Como no me lo dio, no me lo puede quitar. Como no me lo dio, no me lo puede quitar. Y empezamos a cantar, este lugar tiembla. Hablaremos nuevas lenguas. Elías oró y el fuego cayó. Oró Josué y el sol se paró. Elías oró y el fuego cayó. Oró Josué y el sol se paró. Amén. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Amén, aleluya. Solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Pero qué felicidad, pero qué felicidad. Cantamos todos en coro nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, pero qué felicidad. Cantamos todos en coro nuestro Padre Celestial. Amén. Y ese gozo sí, mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar.
espíritu. No me diga que allá en su casa lo puede poner, porque es mentira. Aleluya. Esta es la casa de Dios, donde hay libertad de adorar. Amén. Oiga eso. No sé lo que usted vino, hermano, pero yo vine a adorar al Señor. Aleluya. Alábele. Yo vine a adorar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Amén. Pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Amén. Hasta ahí lo dejamos. Y ahora seguimos con la enseñanza de la palabra del Señor. Invitamos a los hermanos que están allá en sus hogares, atención, vamos a aprender de la palabra de Dios, amados hermanos, y esta noche nos va a estar enseñando nuestro hermano Trinidad y nuestro hermano Leopoldo Arellano. Así que, hermanos, atentos, vamos a gozarnos, vamos a disfrutar de la palabra del Señor. Bendiciones para todos. Amén, gloria a Dios. Amén. Oramos, amados hermanos, Amén. por nuestros hermanos que van a compartirnos la palabra. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, venimos a ti, Dios mío, en esta hora, presentándote, Padre amado, a mi hermano Trinidad, a mi hermano Polo. Mira, Señor, yo te pido que tú les uses para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús, Señor, en tus manos les encomendamos y pedimos, Padre Santo, aleluya, que esa palabra, que ellos, Dios mío, se han preparado para traérnosla a nosotros, Dios mío, fluya, Padre Santo, a través de sus labios. Fluya, Señor, aleluya, su mente, Dios mío, para retener, Padre, lo que ha estudiado y podernoslo dar ahora mismo. En tu nombre, Señor, aleluya, pedimos bendición para ellos, Señor, y fortaléceles de manera especial a los dos, a mi hermano Trinidad y a mi hermano Leopoldo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. El tiempo es de ustedes, amén. Aleluya. Nos vamos a ir temprano. Aleluya. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Santo es Dios, aleluya. Gloria a Dios. Bueno, vamos ya después de un buen tiempo de fuera, ¿verdad? De la casa del Señor, ya regresamos un día más para los martes, para las enseñanzas. Qué bendición estar una vez más en la casa y qué bendición es comenzar una vez más a dar las enseñanzas, amén. Amén. Hoy vamos a estar estudiando acerca de cómo Jesucristo vino a salvarnos del pecado, amén. El título se llama Dios proveyó nuestra salvación. Y esto lo vamos a estar viendo en el libro de Génesis, capítulo 3, y después en Romanos capítulo 3. Ese va a ser el primer punto. El segundo va a ser Jesús es el Salvador, y lo vamos a estar mirando en Mateo. Y el tercer punto es cómo recibimos la salvación, y eso nos lo va a estar trayendo nuestro hermano Polo. Si gustan pueden abrir sus escrituras en el libro de Génesis capítulo 3. La verdad central es Jesucristo vino a salvarnos del pecado. Y yo les voy a leer el capítulo, los versos del 1 al 7 de Génesis, y la palabra del Señor, de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así en Génesis, dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis.
Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. En esto vamos a estudiar acerca de cómo todo ser humano que ha existido han sido culpables del pecado. Esta realidad puede ser alarmante para muchos, pero Dios nos ha dado una esperanza para nuestra vida y nuestra vida aquí en la tierra. Una esperanza de salvación que es eterna. Amén. Amén. Sí, amén. Entonces vamos a entrar en lo que es la enseñanza, ¿verdad? Dice la escritura, ¿verdad?, que Eva fue tentada por Satanás. Y por un tiempo Satanás fue un ángel de Dios, ¿verdad? Pero por su rebeldía, por su orgullo, fue echado fuera de los cielos. Y yo cuando estaba estudiando esta enseñanza, yo quería saber cómo es que Satanás pudo estar ahí en el Edén, ¿verdad? ¿Cómo es posible que pudo haber estado ahí en medio del Edén cuando estaba Adán y Dios? Y entonces yo estaba estudiando la escritura, estaba buscando cómo es posible que Satanás haya podido estar ahí. Y me encontré en el libro de Ezequiel, donde habla acerca del rey de Tiro, ¿verdad? Y ahí habla acerca de cómo fue hecho Satanás, como lo conocen, Lucifer. Déjense lo leo brevemente aquí rápido nomás para que podamos ver. Corroborar con la palabra. Amén. Dice aquí dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile así: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbúnculo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que salió en ti maldad. Aquí me dejaba saber que Dios hizo a Lucifer, lo hizo con un propósito para que él estuviera en el Edén adorando al Señor. Dice que cuando fue hecho le dio los primores de sus tamboriles y flautas. Le dio instrumentos para que él fuera el que adore a Dios. Él lo hizo para adorarle, no lo hizo para que tenga una relación con él, sino simplemente lo hizo para que él estuviera ahí adorando al Señor. Y ese fue su propósito de Lucifer, adorar al Señor. Pero en medio de todo esto, algo pasó. Dice que se halló maldad en él. Él empezó a querer ser como Dios y dijo que quería estar ahí en el monte, que es el que debería estar ahí arriba, que a él es el que le deberían de haber adorado. Entonces ahí es cuando él fue echado fuera, ¿verdad? Pero lo interesante es que la palabra no dice hasta cuándo fue que él fue permitido estar en el Edén cuando estuvo Adán. Pero yo quiero pensar que a lo mejor fue en el día que él engañó a Adán y Eva para que comieran del
árbol prohibido, ¿verdad? Dice que Eva fue la que fue tentada, pero a Adán le fue dada el orden directo por Dios, ¿verdad? Amén. Y la serpiente sabía. Él fue con Eva y la pudo engañar. Pero miramos cómo se culparon el uno al otro. Desde el principio, cuando Eva come del árbol, le da a Adán, y Adán come. Y Dios le pregunta a Adán, ¿qué has hecho? Y él inmediatamente le dice, la mujer. Y Dios le dice a la mujer, ¿qué has hecho? La serpiente. Ninguno de ellos fue responsables y tomar responsabilidad de lo que habían hecho. Pero lo que hicieron es echarle la culpa al uno y al otro. Y eso sigue hoy en día. Las personas no les gusta compartir todo, hasta el mismo pecado. No les gusta aceptar lo mal que han hecho, sino que les gusta buscar otra persona para que estén con ellos en el pecado, para que el día que los descubran, la culpa no caiga sobre ellos solamente y se sientan mal, sino que digan, no, pues mi compañero, mi amiga, también me lo hizo igual. O sea, seguimos igual haciendo lo mismo que Adán y Eva en ese tiempo. O sea, nunca hemos dejado de pecar y de aceptar nuestras propias culpas, nuestras responsabilidades, porque nos gusta compartir todo. Hasta el mismo pecado nos gusta compartir con las personas. Y como le dije, ¿verdad? Aquí Dios le pregunta a Eva lo mismo que has hecho, y ella dice, la serpiente me engañó. Como le dije, ninguno de ellos lo pudo aceptar lo que hicieron. Se echaron la culpa el uno al otro. Y como les dije, así mismo nosotros, ¿verdad? Como les dije, nos gusta compartir todo, hasta el mal. Siempre buscamos otra persona para compartir el pecado, para sentirnos un poco mejor, para que toda la culpa no la tengamos nosotros, para echar la culpa a la otra persona. No, pues, es que él insistió de que yo fumara. No, pero es que le dicen a otra persona, ¿a poco no puedes hacer esto? ¿A poco tú vas a dejar que tu esposa te diga, no hagas esto? ¿A poco no eres el hombre de la casa? Y de esa forma nos están engañando para que caigamos en el pecado. Y no nos damos cuenta, sino que dejamos que ese orgullo de nosotros, no, yo no voy a permitir que mi esposa me diga algo. Yo no voy a permitir que ella diga, no hagas esto, no hagas lo otro. No nos damos cuenta que muchas veces nos están diciendo por nuestro bien, para que evitemos ese pecado, para que no caigamos en problemas entre nosotros, entre nuestras mismas parejas. Somos muy especiales. Igual con eso, como que no hagas drogas, no robes. Siempre buscamos a quién echarle la culpa, ¿verdad? Dice, cuando Dios creó a Adán, lo hizo para que tuviera una relación con Dios. Si nos damos cuenta en el libro de Génesis, ahí vimos cómo es que Dios se humilla, ¿verdad? Se agacha para recoger la tierra. Se inclinó para tomar ese polvo de la tierra, y desde el polvo de la tierra creó al hombre, ¿verdad? Y vio Dios que estaba el hombre ahí, levantó su rostro y sopló aliento de vida. La vida de Dios, el aliento de Dios. Y Adán ahí pasó a ser un ser viviente. Ahora podía hablar con Dios. Y Dios podía hablar con él. Desde el momento que Dios sopló aliento sobre él, comenzó una relación con el hombre y el hombre con Dios. El creador con su creación y su creación con su creador. Por eso, la relación que tenemos con Cristo, lo que Cristo vino a recuperar fue lo que Adán perdió en el Edén. Amén. La relación con Dios. Por eso la sangre de Cristo nos limpia de esa maldición, y por el Espíritu Santo volvemos a tener una relación con Dios. Amén. Por eso es imposible que nosotros vivamos un evangelio sin tener una relación con la persona del Espíritu Santo. Cuando Dios creó al hombre fue un alma viviente, había emociones,
sentimientos, había voluntad. Pero todo eso era en santidad, porque el hombre se alimentaba de su Creador. Y de tiempo en tiempo dice que Dios descendía al Edén y hablaba con el hombre, hablaba con Adán. Qué interesante que Dios aquí le da dos cosas que a Lucifer no le dio, ¿verdad? Dios nos dio a nosotros identidad. Ahora nosotros somos hijos de Dios. Aleluya. Dios puso al hombre en el Edén y le dijo: del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Le dio una orden porque él era la autoridad. Adán fue antes que Eva. Autoridad. Le dio gobierno. De todo lo que yo creí le darás nombre y lo gobernarás. Yo quiero imaginar que Dios a cada animal que había ahí, Dios se lo trajo a Adán y se lo presentó para que le diera el nombre. Y en cuanto se lo dio, Dios inmediatamente lo regresó a donde estaba. Y así siguió con cada uno de ellos, hasta nombrar cada uno de los animales, ¿verdad? Y cuando Dios sopló sobre el hombre, sopló eternidad, que es su vida. Y su vida es eterna. Y lo más glorioso de Jesús es el sacrificio en la cruz, y la resurrección de Cristo, y la ascensión. Y lo más poderoso, su Espíritu, nos dio a nosotros. Adán tenía una relación con Dios. Dios descendía y hablaba con él, porque en Adán estaba él. Dios descendía al huerto del Edén y le llamaba Adán, Adán, y no contestaba Adán. Adán no fue creado para servir, fue creado para relacionarse con Dios. Ahora Dios no quiere un adorador, sino a alguien con quien relacionarse. Dios tiene una relación con Adán y Dios pregunta: Adán, ¿dónde estás? Por eso se esconde, porque salió de la dimensión de donde Dios lo había creado. Por eso ahora siente cosas que no había experimentado antes. Adán dice: oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. Pero si antes oías mi voz, no tenías miedo. ¿Por qué ahora tienes miedo? Porque cuando Adán come del fruto, cuando Eva come del fruto, no pasa nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Eva no era la autoridad. A Eva no le habían dado la orden. Se la habían dado a Adán. Amén. Así es. Entonces el diablo astuto sabía que si Eva comía, no iba a pasar nada. Por eso le habló a Eva, porque sabía que cuando Adán viera que Eva comía y nada pasaba, él iba a comer. Entonces Adán come y Eva come y no pasó nada. Y cuando come, sale de lo ilimitado y entra a lo limitado. Por eso si peca la autoridad, contamina a la iglesia, ¿verdad? Porque si la autoridad peca y no lo confiesa, ya no transfiere unción, lo que transfiere va a ser el pecado. ¿Qué fue lo que perdió Adán en el Edén? La autoridad. La autoridad. Y la creación ya no lo obedeció. Todos los animales que Dios le puso ahí para que Adán gobierne sobre ellos, ya no le obedecían. Aunque Adán llamara a uno de los animales, el animal ya no lo obedeció, ya no quiso obedecerle. Perdió la autoridad que Dios le había dado. Por eso cuando el hombre peca, Dios lo saca del Edén. ¿Dónde estás tú que vives en el Espíritu y ahora ya no vives en el Espíritu? Antes, cuando Dios te buscaba, te encontraba adorándole, ¿verdad? Aleluya. En tu trabajo, tú le adorabas. Muchas veces hay personas que han conocido de Dios y antes ellos mismos le adoraban al Señor estando en el trabajo. Aunque tus compañeros de tu trabajo estén diciendo groserías, Dios te encontraba a ti adorándole. Aleluya. No importando lo que los demás decían y hacían. Ayúdanos. Dios te encontró ahí adorándole. Sí. Y ahora hablas como ellos. Conocían de Dios, en un tiempo adoraban al Señor
en medio de todas las groserías, y ahora Dios los encuentra hablando como ellos. Se desviaron. Se desviaron. ¿Dónde estás tú que más de una vez te visitó Dios cuando te bañabas? ¿Cuántas veces uno no se ha bañado en medio, y ahí bañándose uno, adorando al Señor, adorando a Dios, y en medio de ahí donde te bañabas en la regadera, llorabas más que de lo que salía de agua de la regadera, porque te estabas adorando al Señor? Santo, aleluya. Yo creo que Dios te busca, ya no hay lágrimas de adoración, ahora hay vanagloria, autosuficiencia. Ayúdanos, Padre. Antes Dios venía a hablar contigo cuando no tenías nada, y le adorábamos. Aun cuando la mesa estaba vacía, ahí le adorábamos al Señor. Aleluya. Le dábamos la gloria, le dábamos la honra. Y ahora viene Dios a ti y te encuentra, y la mesa llena, el refrigerador lleno, pero ya no le adoran. Tienen todo, pero dejaron de adorar al Señor. Ayúdanos, Padre. Y se les olvida que fue Dios quien le dio todo lo que tienen, todo lo que tenemos. Es cuando nosotros debemos decirle, aquí estoy. Cuando sentí tu presencia me escondí porque estaba desnudo, me avergoncé, pero aquí estoy. Me sentí mal porque no pude perdonar a la persona que ofendí, que hice sentir mal. Me escondí de ti, Señor. Pero Dios no te condena, solo sal de ese lugar donde estás escondido. Amén. Porque Dios quiere renovar la relación contigo. Aleluya. Así como Adán debió haberlo hecho. Si Dios te está diciendo dónde estás, es porque te saliste, porque Él te está esperando con sus brazos abiertos, porque te ama y quiere que regreses. Amén. Entonces, ¿cómo es que Eva pudo haber resistido esta tentación, verdad? ¿Cómo podemos nosotros ahora resistir la tentación? Tenemos que entender que ser tentados no es pecado. Amén. El pecado es cuando uno cede a la tentación. Así es. En primer lugar, para que podamos resistir la tentación, tenemos que orar a Dios para que nos dé las fuerzas para resistir. Segundo, muchas veces cuando está la tentación enfrente de nosotros, vamos a orar, pero literalmente vamos a tener que correr. Porque muchas veces va a estar ahí esa tentación. El alcohol, la droga, probablemente una mujer o un hombre que te va a estar ahí tentando, pero vas a tener tú que correr. Muchas veces tenemos que correr de la tentación. Todos nosotros sabemos con qué estamos luchando, ¿verdad? Sabemos ese pecado que nos está tentando. Cuando estamos siendo confrontados con lo que sabemos que es mal, y cuando logramos decir no y no caer en el pecado que nos está tentando, Santiago nos dice de la bendición que recibiremos cuando resistimos la tentación. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Tenemos que entender que las tentaciones no van a parar. Con ayuda de Dios podemos vencer la tentación, pero va a venir otra y otra. Por eso tenemos que estar pidiendo a Dios por fortaleza, fuerzas para resistir y para poder obtener la corona de vida. Siempre va a haber la tentación ahí, pero es cuando siempre nosotros tenemos que estar en oración y ayuno para poder tomar control, para que Dios nos ayude y nos dé esa fortaleza para no caer en la tentación. Amén. Amén. En el libro de Romanos dice, el apóstol Pablo nos dice en estos versos, en Romanos 3, versos 10 al 12, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nos está dejando saber que no hay ningún justo, ¿verdad? Ningún inocente. Todos somos valiosos ante los ojos de Dios porque nos hizo a su imagen y nos ama. Hay personas que dicen que Dios no existe, piensan que por sus buenas obras que ellos hacen
que ellos hacen son salvos. No podemos hacer nada para que estemos bien ante Dios. Por más cosas buenas que tú hagas, no puedes estar bien ante Dios. Aunque somos valiosos, hemos caído en pecado y Dios a través de su Hijo Jesús nos ha redimido y nos ofrece el perdón del pecado si nos volvemos a Él. El libro de Salmos nos dice lo mismo, ¿verdad? Dice, el necio en su corazón no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El ateo no entiende, ¿verdad? Y es necio, porque ignora la evidencia de que Dios existe, porque rechaza vivir como Dios demanda. Pero no solo ellos, sino que también muchas veces nosotros mismos nos convertimos en ateo cuando dependemos de nosotros mismos más que en Dios. No hay nadie perfecto más que Dios. Todos somos culpables ante Él y necesitamos ser perdonados. Y Dios quiere que le obedezcamos a Él y a sus mandamientos. Pero Él quiere que le amemos con todo nuestro corazón. Y realmente aquí no hay nadie que haga que lo haya hecho a la perfección como Cristo. Solo Él lo puede hacer. En Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuando todos pecaron. Muchos han de pensar, ¿cómo voy a ser yo culpable de algo que Adán hizo hace miles de años, ¿verdad? Atrás. Muchos piensan y dicen que no es justo que Dios me juzgue por el pecado de Adán. Pero no nos hemos dado cuenta que nosotros mismos confirmamos el pecado que nos dejó Adán con los pecados que nosotros mismos cometemos todos los días. Tenemos la misma naturaleza pecaminosa que Adán y nos rebelamos contra Dios. Nosotros estamos siendo juzgados por los pecados que nosotros mismos cometemos, porque somos pecadores y necesitamos que Dios sea justo con nosotros. No necesitamos, que Dios sea justo con nosotros, sino que necesitamos que tenga Él misericordia de nosotros. Sí, amén. Dice Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros somos libres de escoger a quién servir, ¿verdad? Pero no somos libres de escoger las consecuencias de nuestras decisiones. El pecado te paga con la muerte eterna. Eso es lo único que puedes esperar recibir cuando decides vivir una vida sin Dios. Pero Cristo te paga con vida eterna, una nueva vida con Dios que comienza aquí en la tierra y que continuará hasta la eternidad con Dios. Aleluya. Entonces la pregunta es, ¿qué decisión has tomado tú? Tú mismo te vas a poder responder al rato. La vida eterna es un regalo que Dios nos da y que no se puede comprar. Les puedo dar un ejemplo. Aquí habemos padres, abuelos, y muchos de nosotros hemos alguna vez dado a nuestros hijos, a nuestras hijas, algún regalo. Y no porque haya hecho algo bueno, que digamos que sacó buenas calificaciones, que se portó bien, que recogió sus juguetes o su recámara. Se lo digo simplemente porque los amamos, ¿verdad? Les mostramos con un regalo a veces, aquí está esto porque te amo. No es porque hayas hecho algo, pero te amo, aquí está esto. Pero ¿qué pasa cuando nos enteramos que después de que le des ese regalo a tu hijo o tu hija, te das cuenta de que tu hijo o tu hija probablemente habló mal de ti detrás de tus espaldas a sus amigos o sus amigas, diciendo cosas que te ofenden a ti? ¿Tú le quitarías ese regalo a tu hijo o tu hija? ¿Qué le dices? Sí, ¿verdad? Muchas veces unos sí, otros no. Pero fíjense en lo que hizo Dios por nosotros. Él dio su vida para que tengamos vida eterna. Él dio su vida, un regalo que no merecíamos nosotros. Y muchas veces nosotros le pagamos mal, porque pecamos, desobedecemos, no seguimos lo que Él nos dice.
pero Él nunca nos quita la salvación, porque somos nosotros los que la perdemos. Voy a pasar al siguiente punto porque ya se está terminando. Aquí vamos a ver el nacimiento de Jesús, quien vino a salvar al que se perdió. Y vamos a ver algunos ejemplos. En Mateo 1, versos 18 al 21 dice: y el nacimiento de Jesucristo fue así, que siendo María su madre desposada con José, antes que se juntasen, se halló haber concebido del Espíritu Santo. Y José su marido, como era justo y no quisiese infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le apareció en sueños diciendo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, por lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y parirá un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Para poder entender por qué José no quiso infamarla y dejarla secretamente, era porque en el matrimonio judío había 3 pasos básicos que ellos hacían. Primero las 2 familias se tenían que estar de acuerdo en esta pareja. Ellos después anunciarían públicamente que están de acuerdo, que se casen. Y al anunciarlo, estaban dejando saber eso, que estaban comprometidos y estaban de acuerdo. Y tercero, se casarían y vivirían juntos. Dice la palabra que José su marido, era un hombre justo, y cuando supo que María estaba embarazada, quería dejarla secretamente. De acuerdo a la ley judía, en esos tiempos José tenía el derecho de dejarla, y de acuerdo a las leyes judías, las autoridades podrían apedrearla hasta morir. Era importante que María haya concebido del Espíritu Santo, porque Cristo Jesús, Hijo de Dios, tenía que nacer libre de pecado, libre del pecado que fue pasado a todo ser humano por Adán. Y como ya sabemos, nació de una mujer, entonces lo hace un ser humano. Pero siendo Hijo de Dios, nació sin dejar rastro de pecado. Y Jesús vivió como hombre, y como hombre Él entendió completamente todas nuestras situaciones, todas nuestras dificultades, todo lo que nosotros pasamos. Y como es Dios, Él tiene el poder y autoridad de librarnos de nuestros pecados. Le podemos contar todo, nuestros pensamientos, lo que sentimos, lo que necesitamos, porque Él ha estado en la posición en la que nosotros nos encontramos ahorita, y Él tiene el poder de ayudarnos. Entonces José se encontraba con una difícil decisión después de descubrir que María estaba embarazada: divorciarla secretamente o apedrearla. Esas eran sus 2 únicas opciones, pero Dios le dio una tercera opción: quédate con ella, le dice. Esto no le había ocurrido a José. Aunque José estaba haciendo lo correcto, solamente la guianza de Dios le ayudó a tomar la mejor decisión. Amén. José obedeció y se quedó con María. Esto nos ayuda a darnos cuenta de que en la vida vamos a ser confrontados con decisiones, y aunque las que tomemos son las correctas, debemos pedir la guianza de Dios, porque Él tendrá otra opción que no sabemos y siempre será la mejor. Amén, amén. Recordemos que Jesús no vino a existir al nacer, ¿verdad? Él ya estaba aquí desde antes de la creación del mundo. Y el ángel les dijo que se llamaría Jesús, como ya sabemos, ¿verdad? Significa el Señor salva. Y eso fue a lo que vino a hacer, a salvar la humanidad. Amén. No importando la raza ni color. Todos tienen la oportunidad de ser salvos, no importando qué fue lo que hayas hecho. En Lucas dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo vuelvo con él cuadruplicado, sí. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aleluya. Zaqueo era un hombre oportunista, era un colector de impuestos, y todo colector de impuestos se hace rico robándole a las demás personas. Aquí en este estudio vemos a un hombre llamado Zaqueo, el jefe de los recaudadores de impuestos del Imperio Romano, que estaba perdido, y Jesús lo salvó.
Cuando Jesús entró en Jericó, Zaqueo se enteró y quería mirarlo, pero él era un chaparrito, ¿verdad? Y no pudo verlo, así que él se subió en un árbol para poder mirarlo mejor. Y mientras Jesús pasaba por ahí mira a Zaqueo y le dice que lo va a visitar a su casa. Los judíos despreciaban a Zaqueo y al darse cuenta que Jesús iría a visitarle, no estaban muy contentos. Pero cuando Zaqueo conoció a Jesús, se dio cuenta de que su vida necesitaba un cambio. Y dio la mitad de sus bienes a los pobres y a todos los que él había defraudado. Hubo un arrepentimiento en él y Jesús lo sabía. Él demostró el cambio que había dentro de él con hechos. Cuando Dios te cambia, lo muestras con tus acciones, con tu actitud, tu caminar, tu testimonio. Porque no es suficiente que tú sigas a Jesús en tu corazón y tu mente solamente. Tienes que demostrar la fe que tienes en Jesús y cómo Él ha hecho un cambio en ti, con tu comportamiento. Amén. Cuando Jesús dijo que también era hijo de Abraham, pero estaba perdido, esto tuvo que haber impactado a los que estaban ahí, ¿verdad? Ellos de seguro no les gustaba escuchar que este recaudador de impuestos era un hijo de Abraham y que se había perdido. Pero tenemos que entender que una persona no es salva por nacer en una familia cristiana o por su genealogía, ni tampoco son condenados por no haber nacido en una familia cristiana. Jesús vino a salvar a todo aquel que se ha perdido, no importando tus antecedentes, tu estilo de vida. Si tienes fe en Dios, tú puedes ser perdonado y hecho una nueva criatura como Zaqueo. Aleluya. Hechos 4 dice: sea notoria a todos nosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Los judíos adoraban a Dios en la mañana y en la tarde y en las noches. Y los apóstoles Juan y Pedro subieron juntos al templo en la mañana para orar. Había ahí un paralítico de nacimiento, y él siempre se ponía en la entrada del templo, que se llama la Hermosa. Ahí pasaban todos los que iban a la oración, y el cojo sabía de ponerse ahí para pedir dinero. Y la mayoría de las personas le daban dinero, ¿verdad? Pero cuando pasaban ahí Juan y Pedro, el cojo les pidió dinero, pero Pedro le dio algo mucho mejor que el dinero. Le dio el uso de sus piernas. Aleluya. Muchas veces nosotros pedimos a Dios que resuelva nuestros problemas pequeños que tengamos, pero Él nos quiere dar una nueva vida, nos quiere ayudar en todas las áreas de nuestras vidas, todos los problemas que tengamos. Cuando nosotros pedimos algo, Él muchas veces nos dice: tú me estás pidiendo que te ayude en esta área, pero yo te voy a dar algo mucho mejor. Aleluya. Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda, le dijo. Gloria a Dios. Le dio la sanidad por el poder y la autoridad del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Le dio algo mucho mejor de lo que él le pedía. Jesús había sido rechazado por los gobernantes religiosos del pueblo judío, pero Dios Padre le había hecho la piedra del ángulo en el reino y la iglesia de Dios. Su Aleluya. propia gente lo rechazó, y aunque él fue rechazado, él ahora es la piedra angular, la parte más importante de la iglesia. Sí, Es la amén. fundación que mantiene la iglesia unida. Todo aquel que niega creer en Cristo ha cometido el error más grande de sus vidas. Han rechazado a la única persona que los puede salvar y darle sentido a la vida. Aleluya. Amén. Amén. Esto concluye mi parte. Le voy a dejar el tiempo a mi hermano Polo, que nos va a estar trayendo el punto número 3. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano por ese mensaje que nos trae, ¿verdad? Amén. Y Dios les bendiga, hermanos, también. Yo doy gracias al Señor primeramente y a los hermanos que tomaron a bien que participara yo en esta enseñanza.
Gloria a Dios. para los hermanos de la iglesia. A mí me tocó compartir el punto número 3. El tema es cómo recibir la salvación. Aleluya. Aleluya. Amén. Ustedes dirán, bueno, yo ya recibí la salvación, el mensaje no es para mí. Pero, hermanos, a veces que hay que hacer unos poquitos de ajustes, Sí. Amén. ¿verdad? Si no, de todas maneras nos sirve un repaso cómo recibir la salvación, aprender, repasar. Mañana pasado alguien nos pregunta Sí. cómo puedo recibir la salvación, ya nosotros tenemos cómo ayudarlo, ¿verdad? ¿Cómo contestar? Amén. Para eso vamos a estar leyendo en el libro de San Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15, que dice así la bendita palabra. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el evangelio. Aquí tenemos dos palabras claves, hermanos, para la salvación, Sí, amén. que es arrepentidos y creer en el evangelio. Sí, amén. Sabemos que Dios nos ha hablado del arrepentimiento desde el principio. Cuando Noé construyó el arca de Noé, cuando Noé ya quería que la gente se arrepintiera. Cuando Jonás lo mandó a Nínive, también el mensaje de él fue que se arrepintiera a Nínive. Cuando Juan el Bautista vino, el mensaje de él es arrepentidos. Amén. Arrepentidos, Sí, porque viene uno tras de mí más grande que yo. Aleluya. Cuando nuestro Señor Jesucristo, su principio, su ministerio, el primer mensaje que trae es lo que estamos leyendo ahorita, que dice arrepentidos, el tiempo se ha cumplido, ¿verdad? Es el primer mensaje de Cristo, el arrepentimiento. Si nosotros sabemos que somos pecadores y para perdón de nuestros pecados tiene que haber arrepentimiento. Amén. Así es, hermano. El arrepentimiento es esencial para tener una vida nueva en Cristo. Amén. Aleluya. Sabemos que la palabra arrepentimiento viene siendo el significado de ella es que renunciemos a nuestra vida pecaminosa, Así que es. nos arrepintamos de nuestros pecados Ujú. y que nos acerquemos a Dios sin reservas, sino que acercarnos a Dios 100%, haciendo un giro de 180 grados, ¿verdad? Dándole la espalda al pecado. Amén. Así es. Ser lo que el apóstol Pablo hizo, de ser Así es. Amén. perseguidor de la iglesia, pasó a ser un servidor de la iglesia. Gloria a Aleluya. Dios. Si hacemos un giro de 90 grados, Dios no nos va a dar perdón de pecados. Un giro de 90 grados es La mitad. aquella persona que quiere estar en el mundo y quiere estar en el evangelio. Y así no vamos a Se vale. conseguir perdón de pecados. Así Dios no nos perdona, O todo o nada. todo o nada. Él quiere un arrepentimiento genuino, Amén. 100%. Así es. Y eso pues nosotros yo creo que ya lo experimentamos, ¿verdad? Amén. Espero que todos, yo de mi parte, yo digo ya lo experimenté. Aleluya. Ojalá que todos lo hagamos así, la verdad, un arrepentimiento genuino. Allí vamos a entregar todos nuestros pecados. Si traemos, como dije la canción, un costal de pescado, un costal de pecados, ahí vaciarlo Quedan todo, afuera. ¿verdad? Amén. Bueno, vamos a hablar del Costal. arrepentimiento. Vamos a hablar también de la segunda palabra que es esencial, es creer en el Evangelio. Creer en el Evangelio debemos creer sin dudar, no dudando. Amén. Porque si dudamos, dice la palabra que el que duda es semejante a las olas del mar, Así es. movido de aquí, movido para acá y no se establece. Sí. Así nosotros no podemos estar, ahora creo, Y mañana. mañana no creo, pasado creo lo que me conviene. No, no puede ser así. ¿No? Así no es. Así no es. Si tenemos que tomar las cosas en serio y creer en el Evangelio sin dudar al 100%. Amén. Amén.
Continuamos, hermanos, voy a continuar en Marcos, mismo capítulo, que es capítulo 16, versículo 15 y 16. Y dice así la bendita palabra, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Cuando nos dice ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, no nos está dando una opción si queremos o no queremos. Es un mandamiento, Amén. es un mandato que nos está dando. Amén. Ahora nosotros podemos decir, bueno, pues eso es para los apóstoles, porque nosotros no podemos ir por todo el mundo a predicar el evangelio. Es para todos, hermanos. Nosotros podemos hacerlo, sea en donde nos encontremos. Sí. Si anda de vacaciones por allá, donde que diga ahorita quiero descansar de la Biblia, de lo que sea, no. Si hay una oportunidad, debemos, Hay que compartir. hay que compartir el evangelio, ¿verdad? Amén. No vamos a decir ahorita estoy de vacaciones, ahorita no me hablen de eso, ¿verdad? Ujú. Sino que si se presenta la oportunidad, aprovecharla. Hay que dar la palabra. A veces decimos, no, pues yo no sé hablar, no conozco, no sé. Por lo menos dar un buen testimonio, hermano. Amén. Un buen testimonio, Amén. ya estamos predicando con el buen testimonio, Así es. ¿verdad? Entonces no hay excusas para que digamos yo no puedo hacer nada. Al final vamos, ya cuando terminemos, vamos a ver que no es tan difícil para que digamos, para decirle a una persona del evangelio. Ujú. El versículo 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El bautismo es un acto de obediencia, Amén. Así me. que cuando obedecemos nos vamos a bautizar, ¿verdad? Sí. Y cuando nos estamos bautizando estamos confirmando que sí creímos en el evangelio. Amén. Gloria a ¿Verdad? Dios. Es una confirmación que sí estamos creyendo en el evangelio. Sí. Y eso es Amén. lo que debemos hacer. Sí. A veces me pregunto yo, cuando a una persona le dicen, ¿quiere bautizarse? Va a haber bautismos, ¿quiere bautizar? No estoy preparado, no siento que sé. No tiene nada que perder. Pierden, sí tienen que perder porque no saben si mañana Se muere. se mueren, ¿verdad? Amén. Eso es lo que tienen, pero aquí físicamente, pues, yo recuerdo que cuando a mí me dijeron que si gustaba pasar por las aguas, bautizarme, no puse ningún pero, Amén. sino que dije, no, en la primera oportunidad que haya, ahí estoy yo, listo. Y así fue, hermanos. Bien convertido. Y el Amén. privilegio que tuve también, que cuando me bauticé yo, se bautizó mi mamá y una hija mía, la más grande, como todos conocen ya, muchos conocen a Lorena. Sí, amén. También ella se bautizó, los tres nos bautizamos en Gloria a Dios. en esa vez, ¿verdad? Amén. Y gracias al Señor por ello y pues vemos que estamos sirviéndole al Señor. Continuando, le dije a un hermano también que me leyera unos versículos, por favor, hermano Jesús, en Hechos, para continuar con el Evangelio, para Aleluya. continuar con la enseñanza, Padre. Amén. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Aleluya. Amén. Qué Amén. bendición. Aquí en estos versículos que estamos leyendo vamos a mirar que hay tres, aquí en esto vamos a encontrar tres elementos para la salvación. Aquí miramos que
el carcelero en el versículo 27 y 28, ¿verdad? Que él se iba a matar, Ujú. pero se arrepintió, no lo hizo. Aleluya. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dijo, no lo hagas. Ujú. Y él se arrepintió y ya no lo hizo. Entonces miramos aquí en esta lectura arrepentimiento, ¿verdad? Amén. En el versículo 33, estamos en el versículo 31. 33 y 34, 31 y 32, vamos a ver, sí, 31 y 32, 33 dice, donde nos dice que Pablo y Silas le hablaron de la palabra de Dios Ujú. a carcelero, ¿verdad? Sí. Ahí ellos están cumpliendo, o están obedeciendo y cumpliendo el mandamiento de Dios de ir a predicar el evangelio. A toda criatura. Entonces ahí ellos están obedeciendo, siendo Sí. en obediencia, ¿verdad? Amén. En los versículos 33 y 34 miramos también que el carcelero ya se había arrepentido, pero también ahí está obedeciendo Y cree, gloria a Dios. y creyendo, obedeciendo. En el versículo 33 nos dice que fue cuando tomó la decisión de bautizarse, Ujú. está obedeciendo. Amén. Entonces en esto aquí miramos que hay arrepentimiento y obediencia. Y para terminar en el 34, en el versículo 34, dice, llevándolas a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Ahora ya son hermanos. Entonces Aleluya. ya se hizo el hermano, ¿verdad? Y entonces ahí él completa los elementos para la salvación. Sí, amén. Porque ya se arrepintió, Creyó creyó y se bautizó. y obedeció, creyó y obedeció porque tomó la decisión de De bautizarse, ¿verdad? bautizarse. Claro, aquí no, Pablo no dice que Pablo le dijo tienes que bautizarte, No, pero si se bautizó es porque sí le dijo. Oh, sí. ¿Ah? él lo quiso hacer. Amén. Sí. Le dio la- Entonces miramos ahí que hicieron y ya tenemos el carcelero ya vamos, libre del pecado, ya, sí, y la familia. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a continuar en el versículo, en Efesios capítulo 2, el versículo 8, 9 y 10. Vamos a estar leyendo. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la Aleluya. fe. Y esto no es don de vosotros, pues es don de Dios. Que dice que nosotros somos salvos por medio de la fe también, ¿verdad? Ujú. Ok, sabemos que Santiago dice que una fe muerta no sirve. Y lo sabemos automáticamente que una fe muerta no sirve. Sí, Eso no ayuda. no ayuda. Amén. Entonces nuestra fe tiene que ser una fe con obras. Amén. Haciendo buenas obras opuesto, no Sí. obras malas, ¿verdad? Van juntas. Entonces nuestra fe debe de ser una fe con obras. Y sabemos que pues el don de Dios es salvar al mundo. Amén. Porque por eso mandó a su Hijo. San Juan 3:16 lo dice, ¿no? Sí. Entonces el don de Dios es salvar al mundo y Él no quiere que el mundo se pierda. Para eso vamos a continuar también en el versículo 9. Dice, no por obra para que nadie se vanaglorie, nadie se glorie. Ujú. Yo le estoy poniendo vanaglorie, ¿verdad? Pero Sí. bueno, es lo mismo. Igual. Sabemos que por obras no nos vamos a salvar. Hay gente allá en el mundo creyendo que haciendo buenas obras se salva. Ujú. Y el que no conoce de la palabra de Dios todavía está en esa creencia. Sí. Pero es porque no leen la Biblia. Amén. Y algunos porque no quieren leerla, Así es. ¿verdad? Recuerdo yo cuando una vez allá en México, cuando se murió un hermano que me tocó compartir un poquito la palabra de Dios. Había estado unas 100 personas que hubiera. Hablándole yo de eso, les dije yo a ellos al último que si alguien tenía el deseo de tener una Biblia en su casa,
que me lo hiciera saber y yo se la conseguía para que leyera la Biblia. Ujú. Como muy religiosos que son en su religión tradicional, ninguno quiso. Ujú. Bueno, está bien, ¿verdad? Pero ya se les hizo la oferta. Amén. Si la rechazan, pues como dice la palabra de Dios, no me están rechazando a mí, están rechazando a Cristo. Amén. El fariseo, cuando estaba vanagloriándose, él creía que por sus obras iba a ser salvo. Ujú. Yo diezmo, yo ofrendo, yo ayuno, yo, ¿verdad? No soy como este. Él creía que sus obras lo iban a salvar, Así es. pero no lo salvaban y menos a él por estarse vanagloriando. Ujú. En Hechos capítulo 10 tenemos también a Cornelio Centurión, Ujú. haciendo buenas obras también para Dios. Ujú. Él no se vanagloriaba No. y mismo Dios le dijo, tus oraciones han llegado hasta el cielo. Amén. Sí. Sin embargo, tú necesitas algo. Ujú. Por lo tanto, tienes que mandarle hablar a un señor que se llama Simeón, por sobrenombre es Pedro. Aleluya. Se le apareció un ángel y él fue lo que le dijo. Entonces ya Cornelio obedeció, ya fueron por Pedro, ya Pedro vino y lo instruyó Ujú. lo que tenía que hacer para ser salvo y lo Ujú. hizo, y ya después fue hasta bautizado con el Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces somos conscientes de que las obras no nos salvan, nosotros Así es, conocemos. hermano. Por Amén. lo tanto es bueno, como lo decimos, conocer uno de la palabra de Dios para poder repartir al que no conoce. Ya, pues, ya que cuando uno, si lo rechazan, debemos de entender que la palabra dice, no lo rechazan. La palabra de Dios dice, no lo están rechazando a ustedes, me están rechazando a mí. Amén. Únicamente nosotros tenemos que cumplir con nuestro deber Sí. de ir y predicar el Evangelio, como les dije, no es una opción, es un mandato de Dios. Vamos a pasar al versículo 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ujú. El carcelero nos da un ejemplo también aquí, hermanos. Aparte de que miramos que obedeció, creyó y se arrepintió, también nos está dando un ejemplo. Cuando él miró a Pablo y a Silas que estaban lastimados de sus manos por las cadenas, sus pies por los cepos. Y la golpiza que le habían dado. Sí, la golpiza que le habían dado. Él fue y les curó sus heridas. Aleluya. Amén. Entonces, ya él ya es nueva criatura en Cristo Jesús, ya ha Amén. nacido para buenas obras. Bendito Amén. Ya Dios. antemano Dios ya lo prepara a uno para buenas obras. Bendito Dios. Entonces, allí nos da un ejemplo ya el carcelero también. Por lo tanto, son que nosotros ya ahorita, a nosotros sé que nos pueden hacer males. Ujú. Sencillamente usted puede salir, su carro está rayado. Ujú. Ok, eso mal que le hicieron, una obra mala. Sin embargo, no vamos a buscar quién me lo hizo para desquitarnos, sino que sabemos que ponerlo en las manos de Dios. Amén. Porque nosotros no podemos ya desquitarnos, vengarnos, porque misma la palabra de Dios, mía es la venganza. No Por venguéis vosotros. lo tanto ustedes no se venguen. Amén. Así es. Entonces eso es nomás ponerlos en las manos de Dios, y si nos rayaron una vez el carro, esperar a ver qué más nos van a hacer y que Dios nos ayude, ¿verdad? En lo que, pues como decimos, como miramos cuando nuestro Señor Jesucristo, que fue llevado al matadero sin estar poniendo complaint ni nada de eso. ¿verdad? Amén, hermano. Sí. Entonces, para concluir, aquí yo lo que pude hallar, los elementos que le estuve hablando para la salvación, que es arrepentimiento, un arrepentimiento genuino, Amén. creer en el Evangelio de Cristo, no creer en otro evangelio, porque el mismo Pablo nos dice, si alguien les predica otro evangelio, sea anatema, no le creáis, ¿verdad? Sí. Entonces tenemos que obedecer en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. De allí establecernos y no movernos de allí.
Y tenemos que obedecer, que es arrepentimiento, creer y obedecer. Ujú. 3 elementos para la salvación. Aleluya. Pensando yo después, no, como que dije yo porque no, pienso yo, dije, porque no hay más, pensando, y el último dije, bueno, ya con eso es suficiente que tengamos, ¿verdad? Para la salvación, ¿verdad? Yo digo, pues, ¿qué más podemos? Si alguien hay la oportunidad, si alguien cree que haya otro elemento que necesitamos para la salvación, puede hablar en estos momentos, decir algo, otro elemento, que yo no lo haya captado. Ahí están todos ya. Están Usted ya todos, lo ¿verdad? dijo. Están todos ahí. Ya lo dijo. Amén. Sí. Entonces, cuando nosotros estamos dentro, cumpliendo de esa área, de esos 3 elementos, no hay para qué dudar que somos salvos, Amén. ¿verdad? A veces nuestra fe titubea, Ujú. pero cuando titubea es porque algo anda mal en nuestras vidas, Eso puede ser. ¿entiendes? Por ejemplo, una persona que está en adulterio, Ujú. si viene Cristo, ¿me llevará o no me llevará? Entonces, ¿no? ¿Verdad? Ujú. La palabra de Dios nos dice que no. Los Amén. adultos no entrarán al reino de los cielos. Los adultos Ok. no entran. Pero puede haber otra cosita más pequeña que esté, como lo decimos, 50 y 50. Ujú. Que a lo mejor es malo, a lo mejor no es malo. Porque vamos a suponer, tomarse una copita de licor, hay unos que dicen que no es malo, otros dicen que sí es malo. Ujú. Entonces, si usted toma una copita de licor, quiera o no quiera, su fe Tambaleó. Están baleando. sí, porque dice acá hay una opinión que es malo y otra Otros opinión dicen que no es que- malo. Entonces, Si usted Por lo dice tanto- que es malo en su corazón, es malo, mejor no lo hace. por lo tanto, esos son los 3 elementos y sabemos que Dios es el que nos dio la vida. Sí. Amén. La Biblia nos dice, Jehová nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Así es. Sabemos también que Dios proveyó la salvación. Amén. En San Juan A través de su 3:16. Hijo. San Juan 3:16 que nos dice, de tal manera amó Dios a su Hijo, para que todo aquel Al mundo. sí, porque de tal manera se Amó Dios al mundo. mandó Dios, Amó Dios al mundo. amó Dios al mundo para que, Y bueno, Dios así Ya lo dije hace. que de tal manera. estoy un poquito, ¿verdad? Repítalo usted en cámara. En paz. Porque Porque de de tal tal Sí, manera ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Por lo tanto, seamos conscientes de que Dios nos dio todo eso. Ahora la salvación está en nosotros y nosotros somos responsables de cuidar nuestra salvación. Amén. Aleluya. En Hebreos capítulo 2, versículo 3 nos dice cómo descuidar una salvación tan grande. Sí. Es el regalo más grande que Dios nos podamos recibir en esta tierra, Amén. que Dios nos lo dio. Sí. Por lo tanto, nosotros, eso me dice a mí que yo soy responsable de cuidar mi salvación. Amén, hermano. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Dios. Eso lo dice, hermano. Aleluya. Amén. Dios bendiga a nuestros maestros. Un aplauso, mis hermanos. Un aplauso para el hermano Trinidad y para nuestro hermano Polo. Gloria al Señor. Amén. Y a los hermanos que nos ven allá en sus hogares, a los amigos. La verdad que la palabra ha sido muy clara. Bendito sea Dios. El hermano Polo nos enseñó acerca de los 3 elementos para la salvación. Y ha quedado muy claro. Así que, amados hermanos, no podemos servir a 2 señores. O le servimos a Dios o servimos al otro. Yo le animo que sirvamos a Dios solamente. Amén. Porque no podemos vivir como cristianos en un intermedio. O somos del Señor o no somos. Amén. Así que
Y como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, hermanos, pasaron. Si usted en el pasado le gustaba andar haciendo cosas malas, hoy ya no las puede hacer porque usted es una nueva criatura en Cristo. Por lo tanto, es importante que entendamos eso a través de la palabra. Nos vamos a despedir, amados hermanos, en este momento. Avisamos a los hermanos. El viernes vamos a estar aquí, como habíamos dicho. Primer grupo a las 7 en punto, segundo grupo a las 8. Y espero en Dios que vengan, amén, para que estemos juntos adorando al Señor. Así que, hermanos, nos despedimos hoy mismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si el hermano puede ponernos la música de nuevo, la que cantamos al principio, hermano, vamos a despedirnos cantando en esta ocasión. Padre, en este momento, Señor, venimos a ti dándote gracias, Dios mío, porque tú eres bueno. Gracias por tu palabra que se nos ha enseñado. Gracias, Señor, por nuestros maestros de esta noche, nuestro hermano Trinidad, Padre Santo, y mi hermano Leopoldo. Yo te pido, Señor, que tú les bendigas. Y bendigas, Padre Santo, a cada uno de los hermanos que hemos estado aquí presentes en el santuario. Y pido también tu bendición para aquellos que están allá, Señor, en sus hogares. Bendice cada uno de sus vidas, a cada uno de los hermanos y amigos que están con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, llévanos con bien a nuestros hogares. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, saludados los unos a los otros, y estamos despedidos. Bendiciones, nos vemos el viernes con la ayuda del Señor. Amén.